Hola a todos y a todas. Una gran alegría estar aquí con todos vosotros de nuevo al otro lado del micrófono y disfrutando de eso que son las ondas, de transmitir, de comunicar, de estar junto a vosotros, por fin, después de muchísimo tiempo. Comienza una nueva etapa, comienza un nuevo proyecto, el podcast de Unoptio en Hispania. Estoy realmente emocionado, contento, alegre y lo primero, por supuesto, os tengo que transmitir mis gracias. Agradecido por esos mensajes, muchísimos mensajes, me ha sorprendido gratamente, de amigos, de gente que me escuchabais en su momento y que estáis ahí al otro lado deseosos de retomar ese momento radiofónico a través de los podcasts en este caso, y muchísimos mensajes de alegría, de amigos la verdad, que quieren que estemos ahí de nuevo, y eso para mí es lo más importante. Ya os digo que es una ilusión y de verdad voy a intentar que este podcast sea sobre todo cercano. Vamos a trabajar muchísimo la curiosidad, la búsqueda, también la sorpresa, la reflexión, pero sabéis, ya me conocéis, desde el respeto, desde el diálogo, y vamos a hablar mucho, vamos a escuchar mucho a muchas personas. En definitiva, se hace para que aprendamos todos un poquito más. El nombre de este podcast os tiene que sonar muchísimo. Sabéis que tengo un blog desde hace más de 7 años en el cual dejo expresar todos mis pensamientos, fotografías, textos, ilusiones, búsquedas en definitiva. Y yo creo que este podcast es la extensión de ese blog. De hecho, el blog recogerá muchos de los materiales, de las propuestas que nos hagan los invitados, de esos elementos que yo mismo os quiera hacer llegar. Por lo tanto, va a ser un proyecto comunicativo a varias bandas. Por supuesto, las redes sociales, ahí estaremos también muy pendientes. Ahora después os voy a dar una dirección de correo electrónico para que me hagáis llegar vuestras sugerencias, vuestras ideas, vuestras opiniones, por supuesto. Va a ser, ya os digo, un elemento de comunicación integral. Este podcast va a ser una bitácora personal. Yo me gusta definirlo así, una bitácora en la cual nos orientaremos hacia lugares muy diferentes. Vamos a tratar temas en torno a la música, el teatro, la historia, por supuesto, mi gran pasión, el arte, la naturaleza y la ecología van a estar también muy presentes en este podcast. También visitaremos museos de manera virtual y espero y deseo que también de manera incluso física. También tendremos incluso gastronomía. Os voy a sorprender. No, tranquilos, no voy a cocinar yo. Y al mismo tiempo, otro de los referentes al que he hecho ya mención anteriormente son las entrevistas. Vamos a aprender juntos, vamos a crecer juntos y vamos a conocer a gente fantástica que nos va a contar cuestiones de toda índole, os digo, temas muy variados, pero todos ellos que nos van a hacer de pasar un buen rato, que es de lo que se trata este podcast. Otro de los aspectos que quiero plantearos con este proyecto de comunicación es acercarnos al misterio, a la leyenda, a lo desconocido. Sabéis que, he tenido alguna que otra colaboración en algún programa de ámbito nacional gracias a un buen amigo, y la verdad es que el misterio, el gusto por el misterio y lo desconocido me viene de muy atrás, desde muy pequeño. Cuando un grupo de amigos hacíamos programas de radio, grabábamos, hacíamos podcast sin entrar en internet, no existía, pero hacíamos ya esos primeros programas donde el terror, los efectos de sonido jugaban un papel fundamental. Todo hay que decir que los primeros que nos asustábamos éramos nosotros. Otro de los aspectos también van a ser los viajes. ¿Qué os voy a decir? Yo creo que coincidimos, nos gusta viajar, nos gusta conocer lugares, personas, momentos diferentes. Y en esos viajes yo me considero no un turista, no me gusta ese concepto, aunque evidentemente lo respeto. Creo que debemos convertirnos más en viajeros, en empaparnos de aquellos lugares donde vamos, donde estamos, aprender de todo lo que nos rodea y traernos esa experiencia. Todos seguro que ahora mismo, si cerrarais los ojos, seguro que os sentiríais trasladados a ese lugar magnífico, maravilloso y único en el que algún día recalasteis y que seguís teniendo muy presente. Pues vamos a disfrutar y vamos a compartir lugares de viaje. Espero también vuestras propuestas para acercarnos virtualmente y en algún momento también físicamente a esos lugares. Otro de los referentes de este podcast va a ser el cine. Me declaro un gran seguidor del cine, tanto actual como clásico, y vamos a tener a colaboradores, a amigos en torno al mundo del cine, al séptimo arte, por supuesto también bandas sonoras, análisis de películas, de escenas, actores, actrices. Va a ser una experiencia de película, nunca mejor dicho. Y no podían faltar, y también sabréis y habréis visto algunas de las fotografías donde se realiza este podcast, los grandes protagonistas, los libros que me rodean, libros que me han acompañado desde hace muchísimo tiempo y que espero lo sigan haciendo, y en esos libros vamos a encontrar mil y una historias. Los podcasts, en definitiva,
la radio, las ondas sonoras, que yo llegue a vosotros, pues es un formato diferente de lectura, de poner palabras, poner sonidos precisamente a esas palabras, a las palabras de los libros que nos han hecho, sin duda, hablábamos antes de viajar, los libros nos hacen de viajar siempre. Por lo tanto, esos libros serán fantásticos y nos acompañarán. Y como dice mi admirado Manolo García, yo pretendo que este podcast sea un poco una silla de parar las prisas, que lo escuchemos a ratitos, que escuchemos una parte, que por supuesto si lo escucháis completo seré muy feliz. Se trata en definitiva de que sea algo hecho para vosotros, para que pasemos un buen rato entre amigos. A mí me gusta calificar a este podcast casi ya desde el inicio como tomarnos un café virtual juntos y aprovechar esos momentos, esos ratos que a veces tenemos pues para cerrar los ojos, escuchar tranquilamente en el sillón, en el coche, de camino al trabajo, un momento para nosotros, un momento para vosotros en torno a la radio, en este caso a este micrófono desde el que os voy a hablar. Hoy es el primer programa de, espero, muchos programas hechos desde la humildad, desde la cercanía y desde el disfrute que significa comunicar. Y sin más dilación, yo creo que vamos a empezar este camino, ya lo decía Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pues vamos a hacer el primero de muchos caminos que vamos a recorrer juntos en esta senda del tiempo, también como aquel programa que realizaba y que continuamos en definitiva también. Os agradezco a todos y a todas que estéis ahí, al otro lado. Sin vosotros esto no sería posible y no tendría sentido. Gracias. Comenzamos. Seguimos nuestro viaje sonoro aquí, en Optio en Hispania. Seguramente te preguntarás por qué este podcast y el propio blog se llaman Un Optio en Hispania. Pues hoy concretamente te voy a explicar de dónde viene ese nombre. Os tengo que reconocer que la época de la antigua Roma, de la Roma imperial, es una de las épocas que más me apasiona, que más me gustaría visitar si existiera una máquina del tiempo. Y también es una época que nos ha enseñado muchísimas cosas, muchísimos aspectos. De hecho, todo o casi todo lo que somos hoy en día, ya en la antigua Roma, proveniente a su vez de la antigua Grecia, sucedía, acontecía y nos enseñaba. Precisamente una de las figuras que más me llamó la atención desde un principio fue la de los optios. Eran unas figuras militares de segundo nivel que estaban por debajo de los centuriones, pero que a la hora de la verdad eran los que realmente iban los primeros en vanguardia a las batallas y retrocedían los últimos. Un dato interesante es que el número de bajas de optios en las grandes batallas de las legiones romanas era altísimo, debido precisamente a esa valentía, a ser tan aguerridos y precisamente ser admirados y seguidos hasta la muerte por el resto de legionarios. Por lo tanto, esa figura del optio me llamó muchísimo la atención. Conocí precisamente esa figura, la del optio, a través de una serie, de una saga de libros, en concreto 17 hasta el día de hoy, escritos por Simon Scarrow, uno de mis escritores de referencia. La saga está protagonizada por Quinto Licinio Cato y por Macro. Dos personajes muy interesantes, tanto Quinto Licinio Cato, un liberto, un antiguo esclavo que es liberado y que va ascendiendo en la escala social romana, algo muy difícil, pero que refleja también cómo era la estructura social, política y económica del Imperio Romano. Y Macro, un soldado de la vieja guardia, un soldado curtido en mil batallas que va a enseñar
a Quinto Licinio Cato cómo y de qué manera se tiene que enfrentar a los 1000 peligros que les van a acechar. Sin duda, una saga muy recomendable si queréis conocer la antigua Roma. También una época de esclavos, de persecuciones, de intrigas palaciegas, de magnicidios, de sufrimiento y de calamidades, pero también de grandeza, de conquistas, de comercio, de grandes obras de ingeniería. Y es que sin duda, uno de los grandes secretos del Imperio Romano fue precisamente la importancia, la fuerza y la determinación de las legiones romanas. Legiones romanas que estaban constituidas por grandes soldados muy preparados físicamente, muy robustos. Realizaban labores como pastores, como agricultores, como constructores y albañiles. Cuando una campaña romana comenzaba, nada lo paraba. Duraban en ocasiones años. Por lo tanto, un soldado con una legión romana podía despedirse de su familia y no volver hasta 2, 3, 4 años después. Se dirigían a cualquier lugar del imperio, desde la actual Gran Bretaña, la Germanía, una de las fronteras más duras, o por supuesto también nuestro territorio, Hispania, lo que es actualmente Portugal y España, la antigua Lusitania y todo nuestro territorio, que eran lugares muy duros también para luchar contra las tribus locales. Recordad, por ejemplo, es muy curioso cómo la Gladio, la gran espada romana, que era uno de sus grandes secretos en el combate, poco tenía que hacer contra la falcata, nuestra espada, digo nuestra, de los peninsulares, una herramienta de guerra brutal que podía cercenar brazos, piernas, de un solo corte y que era muy temida por las legiones romanas. La figura de los esclavos era clave también en el Imperio Romano. Precisamente el protagonista, Quinto Licinio Cato, os he dicho que era un liberto. La figura del liberto es interesantísima, ya que eran antiguos esclavos que de una manera u otra conseguían la libertad. Aspiraban a conseguir la ciudadanía romana. Era ser ciudadanos de primera, poder moverse con total libertad por todo el Imperio Romano, comprar y vender, tener propiedades. En definitiva, un elemento trascendental para lo que era la economía de la época. Volveremos a hablar de este tema en más ocasiones porque lo merece y porque seguro os ha empezado a interesar. Y os hago llegar en este momento 3 recomendaciones, 3 libros que pueden ser de vuestro interés. El primero es un libro de César Vidal titulado El fuego del cielo, que recibió el premio de novela histórica Alfonso X el Sabio en el año 2006. Un libro muy interesante. La segunda recomendación que os quiero hacer llegar se titula El imperio de los dragones, de Valerio Máximo Manfredi. Este arqueólogo y magnífico escritor de novelas históricas centradas en la antigüedad. Algunos de sus libros han sido adaptados al cine, como por ejemplo su libro La última legión. El tercer libro que os recomiendo es precisamente el primero de la saga de Quinto Licinio Cato. Se titula El águila del imperio y creo que una vez que lo leáis ya no podréis parar y leer, como ha sido mi caso, los 17 volúmenes hasta el momento de esta saga, que os digo es apasionante. Y una recomendación cinematográfica que no puede faltar en este primer podcast y es precisamente la película Gladiator. ¡Tirad las armas! Gladiador, el emperador quiere conocerte. Yo sirvo al emperador. En pie. En pie. Tienes tu fama bien merecida, hispano. No creo que haya existido un gladiador como tú. Este jovencito insiste en que eres Héctor reencarnado. ¿O era Hércules? ¿Por qué el héroe no se descubre y nos revela su nombre? Tendrás un nombre. Mi nombre es Gladiador. ¿Cómo osas darme la espalda? ¡Esclavo! Te ordeno que te descubras y me digas tu nombre. Me llamo Máximo X Meridio, comandante de los ejércitos del norte, General de las legiones Félix. leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado.
marido de una mujer asesinada. Y alcanzaré mi venganza, en esta vida o en la otra. Una película protagonizada por Russell Crowe, dirigida por Ridley Scott. Una película maravillosa, con una banda sonora única, que si no habéis visto tenéis que ver, y si ya la conocéis, siempre permite alguna visualización más. Y nos despedimos con una frase en torno al Imperio Romano y a Roma, una frase clásica. Roma es como un libro de fábulas, en cada página te encuentras con un prodigio. Tus sugerencias y comentarios tienen una vía de contacto. optionhispania@gmail.com. Pues continuamos con este podcast, Un Option in Hispania, y llegamos a otro de los momentos más especiales, y es el de las entrevistas, o como a mí me gusta llamarles, los cafés virtuales. Y tenemos con nosotros a un amigo, que está ya al otro lado. Tenemos ya ahí a Juan Antonio Flores. Juan Antonio, ¿qué tal? Hola, muy bien, Antonio. Aquí estamos, preparados. En primer lugar, por supuesto, Juan, agradecerte que estés aquí en este podcast, y he contado contigo y te agradezco muchísimo de que estés ahí, y bueno, vamos a pasar un rato entretenido y muy interesante. Por mi parte, un placer, ya lo sabes. Todo lo que sea aportar, colaborar y hablar de cultura, pues me interesa muchísimo. Y además, todos los que nos están escuchando, algunos incluso te conocerán, pero Juan Antonio tiene un espectro de cultura amplísimo. Podemos hablar de muchísimas cuestiones, y ya desde este momento, Juan, te emplazo no ya como invitado, sino como colaborador de este proyecto de comunicación, porque son muchos, muy variados y muy coincidentes los temas en los que nos podemos sumergir. Cómo no, Antonio, yo estoy a tu disposición. Ya sabes que los temas son muchos de los que se puede hablar y esto va a dar muchísimo de sí. Pues hoy no podía ser de otra manera. Tenemos que empezar por uno de tus temas estrella. Yo creo que algo más que un tema, es una forma de vida, porque yo sé, Juan, que tienes una gran cercanía, un gran cariño y un gran afán investigador por el tema del judaísmo, de Sefarat, de ese concepto tan primigenio en nuestro territorio. Y sería un poco empezar por ahí, Juan. ¿Dónde surge ese cariño, esa cercanía y ese interés por los temas relacionados con el judaísmo? Pues ese cariño viene desde muy lejos, digamos desde mi adolescencia. Yo me di cuenta a través de mis estudios de historia, porque yo empecé a estudiar historia antes, digamos, de la carrera, me apasionaba, y me di cuenta de que había un trocito de España que faltaba. A través de mis lecturas me fijé de que había un trocito de España que no estaba ya, que había desaparecido y que había que reincorporarlo otra vez a nuestro patrimonio, ¿no? Ese trocito de España es sefarad, es la cultura sefardí.
una cultura sefardí que la tenemos muy cerca, a poco que miremos en nuestras calles, porque parece que hablamos de Sefarad y hablamos de algo no solo lejano en la historia, sino lejano desde el punto de vista físico. Y es que nuestros pueblos, los pueblos de La Mancha, de Andalucía, por supuesto, de muchos más lugares de España, están con esa impresión, con esa huella de lo judaico. Efectivamente, Antonio. Sefarad es un concepto, es un sentimiento, más que un lugar, es una emoción, es un sentimiento. Lo tienen todos los judíos que fueron expulsados, y de esto habría que hablar, ¿no? Los judíos fueron expulsados en varios momentos de la historia. Hubo invitación a las conversiones, por ejemplo, una conversión, digamos, grande fue en el año 1391, seguido de 1412, 1415, y así llegamos hasta 1492, que fue el año de la expulsión, esa expulsión tan famosa. Ya digo, el sefardismo es un sentimiento. Ese sentimiento ha quedado plasmado en muchísimos lugares de España, en muchísimos rincones. Por ejemplo, el lugar estrella es Toledo, pero no solamente Toledo, ¿no? Hay muchísimos pueblos, muchísimas ciudades de Castilla-León, de Andalucía, de La Mancha, que tienen, digamos, ese sello ineludiblemente sefardí. Además, ese sello nos une también, Juan, y se me está viniendo a la cabeza, ese concierto con Ana Alcaide en el que asistimos hace algunos meses, que disfrutamos muchísimo, porque la música, las costumbres, la gastronomía, el lenguaje, la lengua, yo creo que es uno de los referentes de esa cultura, siguen ahí y a poco que miremos. En esa situación de Toledo, que la tenemos muy cerca, también tenemos esa suerte, Toledo es el epicentro, pero luego se produjo una verdadera diáspora, otra más de las muchas que el pueblo judaico ha vivido. Efectivamente, Toledo es el epicentro, pero tenemos otros lugares como Gerona, como Hervás, en Extremadura, tenemos la zona de Écija, Sevilla, etcétera. Estamos hablando de una España que estaba llena de juderías, en Barcelona también, en Valencia, y que a finales del siglo XV, bueno, pues hay una parte, digamos, de los 300.000 judíos que se calcula que podía haber, aproximadamente 120.000, no se sabe muy bien la cifra, optan por el exilio. Hay un porcentaje más alto que opta por la permanencia, por la conversión al cristianismo. Y bueno, pues a partir de ese momento, a partir de esa diáspora, pues hay muchísimos lugares del mundo que son receptores de judíos, ¿no? Como puede ser la zona de Holanda, Ámsterdam sobre todo, el norte de Alemania, pero también y muy importante el norte de África. No se nos olvide que ahí tenemos una lengua que va a nacer que se llama jaquetía, que es una adaptación, digamos, del sefardí al idioma que se hablaba en el norte de África, que es el árabe. Y a partir de ahí, bueno, pues ya sabemos que se extienden pues por todo, prácticamente toda Europa, la zona de Sarajevo, los Balcanes, y hay una ciudad que es Salónica y otra que es Estambul, que son grandes acogedoras de judíos. Y otro de los aspectos que llama la atención de esa diáspora, Juan, es el planteamiento de añoranza que llevaron y que sigue teniendo este pueblo. No hay odio, no hay resquemor hacia esa obligatoriedad de marchar, sino que ellos siguen hablando verdaderamente con cariño. Y ahora hablaremos también, y viene a mi memoria, las llaves. ¿Por qué de esa melancolía y de esa añoranza positiva? Efectivamente, el judío no se va de España, no se va de Castilla con odio, se va con la idea de volver. Ellos, en el 31 de marzo de 1492, digamos, escuchan en las ciudades ese dicto de expulsión. Se les da un plazo de 4 meses aproximadamente para que abandonen España, solamente con lo opuesto. No pueden llevar ni oro, ni plata, ni, bueno, pues metales preciosos, ni pertenencias valiosas. Ellos pensaban en un principio que iba a ser cosa de un tiempo, una decisión que habían tomado a nivel de Estado, pero no, se encontraron con que fue algo ya más definitivo, ¿no? Sin embargo, eso no se transforma en odio, se transforma en la idea de que ya tienen que permanecer en otros lugares, de que Sefarad ya no es el lugar que ellos van a pisar, sino el lugar que ellos van a recordar. Por lo tanto, Sefarad se convierte en algo idílico, en algo, digamos, casi metafísico. Y luego está el tema de las llaves. La llave es un símbolo que utilizan los judíos, los exiliados, digamos, para, de alguna manera, no perder nunca la fe en volver. Esas llaves de Toledo o de pueblos como Mozarambroz, en Toledo también, o en Hervás, se mantienen de generación en generación con la idea de que un día esa llave pueda abrir alguna puerta. Y hay personas que aseguran que, bueno, pues que tienen esas llaves, ¿no? Yo conozco un rabino de Sarajevo que asegura tener en su familia una de esas llaves. Ya ves que dice la leyenda
que en alguna ocasión alguna familia ha vuelto a Toledo, ha visto esa puerta y ha abierto esa puerta. Yo no sé si será verdad o no, pero me encanta la leyenda y la vamos a dejar ahí, Juan. También eres un buscador, Juan. Yo sé que cuando llegas a un lugar, yo no te aplico a ti como tampoco decíamos al inicio del programa el concepto turista, sino viajero. Y sé que cada vez que llegas a una ciudad buscas esos callejones, esas calles, esos restaurantes, esos lugares donde puede quedar la esencia de Sefarad. ¿Dónde nos recomendarías viajar aquí en España, cuando evidentemente nos lo permita la situación del todo, y poder conocer esa esencia que todavía está pues en un plato típico, en una calle, en un callejón, en los olores, el ambiente? Pues mira, vamos a empezar, podría hablar de lugares de España y podría hablar de lugares de Europa, por ejemplo. Si nos centramos en España, ya digo, Toledo es la joya de la corona. Yo creo que cualquier paseíto por el casco antiguo de Toledo te va a llevar a la judería y te va a llevar a lugares que, aunque no son específicamente sefardíes, sí sirven algún tipo de cocina sefardí. Vamos a hablar luego de algún plato típico. Pero hay uno que me encanta que está en Segovia. Me parece que se llama así como el Fogón Sefardí. Y es un lugar maravilloso porque además puedes pedir desde la cocina típica sefardí, entrantes, carnes, ensaladas, por supuesto, y luego también todo regado con vino kosher, que es el vino que se utiliza, digamos, para comer y para las ceremonias. Para quien no lo sepa, este vino tiene la peculiaridad de que en vez de ser envejecido en barricas de roble, pues se mantiene, digamos, en barricas metálicas, ¿vale? Ellos lo hacen así y luego, bueno, pues es un vino que se suele consumir generalmente en el año. Es el vino kosher, hay muchísimas marcas y en España se produce. Yo conozco algunas bodegas que están en el norte de España. Y luego si vamos bajando, bueno, pues nos podemos encontrar con lugares como Córdoba, maravillosa, Écija, pero bueno, hay Lucena. Lucena es la joya, digamos, del mundo sefardí en Andalucía. Y bueno, pues algún plato típico, podríamos hablar del cordero, que lo hacen de varias maneras, con especias, por supuesto, porque la comida sefardí es una comida muy especiada. Y hay un plato, digamos, que es el plato estrella de la gastronomía sefardí, o uno de los platos estrella, que es la adafina. La adafina es el origen del potaje o del cocido en España. Es curioso porque prácticamente lleva los mismos ingredientes. Es una comida que luego se llevan los sefardíes al resto del mundo y que hoy en día pues se consume en el norte de África, se consume en la zona de Turquía, en la zona de los Balcanes, etcétera, etcétera. O sea que ese, digamos, es el plato estrella que nos dejaron ellos en la gastronomía. Y luego, bueno, pues algunos productos como el ajo, que ellos utilizaban muchísimo en las comidas, ¿no? Y las especias. También es muy interesante, Juan, estás haciendo referencias no solo a España, sino fuera de España, la presencia en toda la zona de los Balcanes, en toda la zona de Marruecos que has comentado, e incluso el salto, ¿no?, a América, también interesantísimo. En la zona de los Balcanes hablabas antes de una ciudad, y me has hecho referencia en alguna ocasión, a una ciudad absolutamente ocupada de habitantes de la antigua Sefarad, que se fueron todos allí. Literalmente fue renovar una nueva Jerusalén en esa zona. Exactamente. Bueno, vamos a contar más o menos cómo fue el proceso. Los sefardíes o sefarditas salen de España por muchísimos puertos, entre ellos el de Cartagena. Hay muchos más en el sur de España, en la zona de Málaga. Algunos son asaltados por piratas, berberiscos, y tienen que volver y se tienen que bautizar, pues para vivir en nuestro país. Y muchos de ellos terminan yendo hacia la zona de Oriente. Bien, se van asentando en diferentes ciudades, norte de África, zona de los Balcanes, zona del Imperio Otomano. Pero sí es verdad que hay una ciudad, digamos, que es la Sefarad por excelencia del Oriente, ¿no? Estamos hablando de Salónica. Salónica es una localidad que tiene aproximadamente, o que tenía en los años 40, unos 70.000 habitantes, de los cuales 53.000, curiosamente, eran sefardíes. ¿Qué ocurre? Bueno, pues con la invasión nazi de esta zona del mundo, muchísimos de ellos fueron deportados a Treblinka y Auschwitz, y muy poquitos lograron volver. Y hay un monumento que más o menos se conservaba en aquella época, que es el cementerio. El cementerio significa, es la casa de los vivos, ¿no? En hebreo, la traducción que tiene esa palabra es la casa de los vivos. Pues en la época de los nazis arrasaron con todas las losas para hacer diferentes, bueno, pues desde monumentos hasta piscinas. Y la ciudad prácticamente quedó arrasada y el judaísmo prácticamente desaparece
pues hasta luego los años 60-70, que hay algunas familias que se vuelven a instalar allí. Interesantísimo ese proceso donde siempre el pueblo judío ha sufrido esa persecución, esa incomprensión, y ellos al mismo tiempo pues han intentado y han conseguido mantener su cultura, sus tradiciones de una manera muy viva. Y si hablamos de cultura y de tradiciones y de plantear de una manera directa tu pasión por Israel y por el judaísmo, son tus viajes, Juan. Esos viajes que tú has realizado a Israel y que estoy ya deseando que nos cuentes porque es una experiencia, me imagino, única. Exactamente. Bueno, conocer esta cultura, la pasión por el judaísmo, más bien yo diría por lo hebreo, por el pueblo judío, a nivel cultural, me ha llevado a muchas ciudades, ¿no? Por ejemplo, en Roma yo pues, he estado en la sinagoga, he estado en la zona del gueto, que es muy interesante, o en Praga. Es decir, he ido buscando muchísimos rincones en varias ciudades de Europa donde, bueno, pues la presencia judía, la presencia sefardí sobre todo, ha sido importante. Pero sí es verdad que hay un viaje o unos viajes que me han marcado mucho, que son los viajes a Israel, a Tierra Santa, y concretamente, bueno, pues a aquellas zonas donde pues, se puede revivir de alguna manera todo lo que ha sido la historia del pueblo de Israel desde un principio, ¿no? Visitar esas calles de Jerusalén, esas calles enlosadas, que bueno, que ya no es el material que había antes, porque la ciudad de Jerusalén pues ha, digamos, aumentado el nivel de la calle. Si nosotros queremos ver la Jerusalén antigua, nos tendríamos que asomar a la zona del Cardo, y esa zona está pues al menos 2 o 3 metros por debajo del suelo que pisamos ahora mismo. Pero bueno, Jerusalén está lleno de lugares míticos, desde el Muro de los Lamentos. Hay un lugar maravilloso que es la Biblioteca del Muro, donde solamente pueden acceder hombres y, curiosamente, hombres judíos, ¿no? Pero es muy fácil, uno se compra una kipá y puede entrar perfectamente y visitar ese lugar pues para el rezo, para la meditación y para una cosa que me llama mucho la atención, que es una de las cosas con las que yo me quedo de esos viajes, y es cómo los judíos se reúnen en torno al rabino y hablan y discuten entre ellos y se forman grupitos y bueno, al final es una sensación de algarabía, pero a la vez de enriquecimiento colectivo. Es algo muy curioso. Me imagino, Juan, que cuando llegaste, en tu primer viaje a Israel, ibas muy pendiente, como siempre lo haces, de todo, pero ¿cuál fue la primera imagen que se te quedó grabada cuando pisaste esa tierra hebrea? Yo diría que más que la imagen fue un sentimiento, fue una sensación, fue el oxígeno, fue el aire, ¿no? La sensación de estar en un lugar que yo quería haber estado desde hacía mucho tiempo y bajar del avión, llegar al aeropuerto de Ben Gurión y coger ese autobús para ir a Jerusalén, que son unos 60 kilómetros, y contemplar, bueno, pues todo lo que es el aroma que desprende ese lugar. Por supuesto, ahora mismo pues hay muchísimos pinos, ¿no? Que digamos, Israel ha sido repoblado con muchísimos vegetales, llamémosle así, que proceden de Europa, pero de alguna manera esa sensación de aire, de oxígeno, de respirar, el mismo aire más o menos que respiraron aquellas personas que vivieron hace muchísimos siglos, ¿no? Fijaos que desde la época de Josué, que fue, digamos, el primero que pisa Tierra Santa, ¿no? Cuando los judíos van vagando por el desierto, Moisés al final no puede pisar esa Tierra Santa y es Josué el que conquista las ciudades, ¿no? Bueno, pues respirar ese aire, digamos, que respiraron aquellos, ¿no? Aquellos primeros pioneros de la Tierra Santa. También hay que comentar a todos los que nos están escuchando que es curioso, siempre me ha llamado la atención, Juan, si nos puedes hablar un poco de ello, cómo en esa diáspora que se produjo siempre la vuelta a la Tierra Santa, a la Tierra Prometida, ese acento argentino que podemos escuchar en Israel de muchísimos argentinos de origen, cómo han vuelto a su tierra como judíos. Y me Exacto. imagino que te encontraste también con esto. Exacto, exacto. Es algo muy curioso. A ver, la diáspora, digamos, se produce en el año 70, en la época de Tito, ya sabemos, no vamos a redundar un poco en tanta historia, ¿no? Pero sí llegamos, digamos, a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, con la Shoah, con el Holocausto y con la emigración de una parte de la población de Europa hacia Israel. No se nos olvide que en Israel ya desde finales del siglo XIX, con el sionismo, se va creando lo que se llama el Yishuv. El Yishuv son las primeras comunidades judías que se crean ahí y que, bueno, con el tiempo se van enriqueciendo con gente que va llegando. Si bien hay muchísimos alemanes y, bueno, judíos de Centro Europa,
que optan por irse a América Latina. Sobre todo son de la rama askenazí, más que sefardíes son askenazíes. Bueno, ellos llegan a Argentina y, bueno, pues ellos tienen una vida allí a partir de los años 40, pero en el año 48, cuando se crea el Estado de Israel, hay un efecto llamada, que se llama la aliyá. La aliyá significa la subida, es decir, la subida a Israel. Las personas que se sienten judías se plantean volver a la tierra de sus ancestros. Y por eso muchísima gente de las que hablan castellano, digamos allí, proceden de Argentina. En el fondo son alemanes, austríacos, franceses que se fueron a Argentina, que aprendieron el idioma y que se fueron luego a Israel. Además, Juan, en Israel me imagino que uno de los aspectos más llamativos es esa militarización actual que también supongo que viviste y que sentiste al pisar Israel. Correcto. Esa militarización te transmite una sensación de seguridad por una parte y de inseguridad por otra. Eso responde a que, de alguna manera, Israel está rodeado de países hostiles que, bueno, que ellos han llevado a cabo una famosa frase que se lanzó hace ya muchas décadas, que era aquella de los judíos al mar, ¿no? Los judíos al mar quiere decir que en los países árabes pues no querían de ninguna manera un Estado hebreo, un Estado judío. Y por eso la juventud, a partir de los 17 años, entran en un periodo premilitar y cuando cumplen los 18 hasta los 21 tienen que hacer 3 años de servicio militar. Y esa es la sensación que transmite, ¿no? Que toda la sociedad de alguna manera está militarizada. Es una sensación extraña y es algo, digamos, muy criticable también, ¿no? Porque, digamos, el sionismo, que es el nacionalismo judío, ha llevado pues al desplazamiento, como todos sabemos, de poblaciones oriundas de allí, que son las poblaciones palestinas y que en muchísimos casos son, digámoslo así, invadidas por ese ejército que quiere hacer presencia en una tierra que en el fondo no les pertenece. Pertenece, digamos, al pueblo palestino. Sin duda, una situación difícil. Y visto desde fuera, lo que nos llega de los medios de comunicación, me imagino, Juan, que a ti te hizo de ser una bofetada, permíteme el concepto, de realidad cuando estuviste allí. En ese, creo que estuviste, ¿cuántos días estuviste, Juan, en Israel? En la primera, En tu primer viaje, en tu sí, segundo viaje? bueno, en mi segundo viaje estuve aproximadamente 15 días haciendo un curso, además, era un curso sobre la Shoah, sobre el Holocausto, pero también nos permitía tener muchísimo contacto con el exterior. De hecho, bueno, pues una de las experiencias que me llevo es haber estado en un kibutz, que es una colectividad donde, bueno, pues hay gente que está trabajando la tierra o trabajando pues otras muchas cosas, ¿no? Sobre todo tecnología, últimamente se da mucho el kibutz que está especializado en tecnología o, por ejemplo, en descubrimientos para la irrigación, etcétera, etcétera. Ya digo, es una sensación, digamos, de haber estado en un lugar y en muchos lugares. Por una parte, haciendo un curso sobre la Shoah, sobre el Holocausto, y por otra parte, conociendo la tierra de Israel y metiéndonos también dentro de lo que es, por ejemplo, una familia israelí, ¿no? Hay una familia que nos invita a cenar y que tenemos una cena de Shabbat, por ejemplo. O en el hotel se celebra un día también un Shabbat. O, por ejemplo, nos invitan a una sinagoga a ver un poco pues todo lo que son los rezos y demás. Pues es muy interesante, ¿no? Porque en ese viaje no solamente se limitó, digamos, a un aspecto, a un estudio, sino que fue también un contacto muy directo con la población y, bueno, sobre todo con la población judía, ¿no? Digamos que fue con la que más tuvimos contacto. Y en ese contacto, Juan, con esa población, a fe de equivocarnos, evidentemente, generalizando, cada persona es un mundo, pero ¿cómo calificarías a esta población israelí? ¿Cómo calificarías a esos ciudadanos que están viviendo en esa tierra prometida y que llevan su día a día con sus problemas, con sus dificultades? ¿Cómo ven ellos al resto del mundo? ¿Cómo te ven a ti como español? ¿Cómo te vieron como español? Cuéntanos un poco esa cercanía, ¿no?, familiar que nos estás hablando. La población israelí no es una población homogénea, es muy heterogénea. ¿Ellos cómo nos ven a nosotros? Pues nos ven como una nación muy cercana. No se nos olvide que hasta el año 1985 España no tiene relaciones con el Estado de Israel. Estamos hablando de un país que surge en el año 48 y es a partir del 85 cuando hay relaciones. En uno de los viajes que yo hice, bueno, pues lo típico, cuando iba a entrar al Muro de los Lamentos, pues me dijo la soldado que no podía pasar, bueno, pues porque era español,
porque habíamos expulsado a los sefardíes, bueno, pues era todo en plan de broma, lógicamente, y lo que yo sí vi ahí fue pues como un guiño, como una especie, bueno, pues de broma, ¿no? En el fondo lo que subyace entre esa población y nosotros es un cariño inmenso, ¿no? Ellos tienen un cariño inmenso hacia lo español, digamos, una atracción hacia la cultura española brutal. Pero yo diría que no solamente los sefardíes, sino también la rama mayoritaria que son los askenasíes, que son los de origen oriental, ¿no? Los que proceden del oriente de Europa, la zona de Rusia, la zona de Polonia, etcétera, etcétera. Y por otra parte, también podría hablar, por una parte eso, simpatía, espíritu de acogida, y por otra parte, en la sociedad israelí, lo que se percibe, pero ya es entre ellos mismos, es desigualdad. Lo que hay en la sociedad israelí es mucha diferencia social. Por ejemplo, tenemos los askenasíes, que son la clase dominante, por decirlo de alguna manera, son los que están mejor formados, los que vienen o proceden de Centro Europa, tienen un mayor nivel académico. Luego estarían los sefardíes, que se dedican, pues muchos de ellos al comercio, a la artesanía, y en su gran parte proceden del norte de África, de ciudades como Tánger, Casablanca, etcétera. Y luego tenemos, pues, judíos que se llaman los misrajíes, que son aquellos que proceden de la zona de Yemen, de la zona de Egipto incluso, de la zona de Arabia Saudí, esa parte del mundo, incluso Persia. Y hay una parte de la población que son los falasa, que son los judíos negros, procedentes casi todos de Etiopía. Ah, bueno, pues en estas dos últimas ramas hay un nivel de pobreza brutal. No nos podemos olvidar que los askenasíes están dirigiendo empresas y los falasas están barriendo calles, por decirlo así. Y cada uno en esa sociedad creo que sabe cuál es su lugar, desgraciadamente, ¿no? Porque aunque haya excepciones, el hecho de pertenecer a una rama o a otra te marca muchísimo. Es muy llamativo y una vez más esa estructura piramidal de la sociedad en cualquier lugar se sigue cumpliendo desgraciadamente como tú estás comentando. Y Juan, también a la hora de realizar esos viajes me imagino que visitaste lugares cercanos a la propia ciudad de Jerusalén, enclaves míticos, enclaves bíblicos también. ¿Nos podrías destacar alguno de ellos? Mira, aparte de Jerusalén, que digamos es la ciudad por excelencia, tiene muchísimos rincones porque podemos visitar desde cisternas, cisternas de agua, por supuesto, podemos visitar lugares religiosos, podemos visitar actualmente lugares políticos como la Knesset, que es el Parlamento. Hay muchísimas zonas que son nuevas, que han sido, digamos, restauradas después de la Guerra de los 6 días. Jerusalén sería, digamos, la estrella, ¿no? La joya de la corona. Pero sí es verdad que hay algunos lugares importantes, muchísimos lugares, que son de origen bíblico. Y tenemos, por ejemplo, Jaffa, que es una ciudad marítima que está muy pegadita a Tel Aviv, que es la capital política. Bueno, pues a unos kilómetros al sur estaría Jaffa, que es una ciudad de pescadores. En su día perteneció a la población palestina, pero bueno, con la guerra del año 48 y posteriormente con la Nakba, que se llama así, la expulsión de los palestinos, los judíos se hacen con esa ciudad. Es un enclave muy bonito porque es un enclave de pescadores y se conserva lo que es la estructura típica de una ciudad colonial, ¿no? Y por supuesto restos antiguos, ¿no? Restos de la edad antigua. Y luego, pues a lo largo de la geografía israelí tenemos Cesarea Marítima, que también está en la costa, que es la ciudad de recreo de los políticos, de la gente que tiene cierto nivel político y económico, y también en su día fue residencia de Herodes. Es decir, es una zona que tradicionalmente ha sido residencia de la gente pudiente. Y por supuesto, pues por todo el centro del país hay, pues desde Jericó. Jericó es fabulosa porque se conserva parte del lienzo de la muralla. Sí es verdad que hay muy poquitos restos, pero se conserva parte del lienzo de esa muralla tan antiquísima. No nos olvidemos que Jericó es una ciudad que tiene aproximadamente 10.000 años. Es una de las ciudades más antiguas de la Tierra. Es apasionante, Juan, todo lo que nos estás contando y comentando. Y yo creo que esta entrevista o esta charla es un poco y busca ser la excusa pues, para que la gente siga investigando, se acerque o conozca por primera vez muchísimas cuestiones en torno a lo que nos estás refiriendo sobre Israel, sobre el mundo hebreo. Y en tu conocimiento como investigador de este tema, ¿qué dos, tres lecturas, referencias, libros podrían ser una buena iniciación para esos oyentes, para esas personas que en este momento están atentos y están tomando buena nota de todo lo que nos estás comentando?
Bueno, podríamos hablar de muchísimos libros. Yo diría que lo primero para conocer esta cultura es empaparse, es meterse pues en la cultura en sí, no lanzarse, digamos, a cosas muy concretas. Hay muchísimos libros que están publicados. Se me ocurre, por ejemplo, La historia de los judíos, de Simón Escama, que es uno de los mejores para mí. Y, por ejemplo, en el ámbito español tenemos un libro que se publica en los años 90 que se llama Los judíos de España. Es un compendio de textos de todo lo que ha sido el sefardismo, no solamente la presencia judía en España, sino luego lo que ha sido la diáspora. Y, por supuesto, eso por una parte. Luego, para los más lanzados, libros de arqueología, Finkelstein, por ejemplo, que es un autor muy importante, muy sencillo de leer. Y también, pues, para conocer Israel, pues muchísimos libros que hay sobre ese tema, ¿no? Ahí no me voy a meter a decir títulos concretos, pero hay libros maravillosos, incluso turísticos, de lo que es el Estado de Israel, de lo que es la nación israelí, y que, bueno, pues a nuestros oyentes les podría venir muy bien. Pues tomamos muy buena nota. De hecho, algunas de tus recomendaciones y algunas otras que nos hagas llegar las vamos a poner también en el blog Optio en España, precisamente pues para que la gente busque, conozca qué es de lo que se trata y que nos sintamos más cerca de nuestros hermanos históricos, esos sefardíes que siguen viviendo y sintiendo esa tierra que fue para ellos nuestro territorio actual. Pues Juan, fantástico, magnífica este acercamiento a Israel, a la cultura judaica y sobre todo espero que te hayas encontrado cómodo en este primer podcast de inauguración de este proyecto comunicativo. Muy cómodo, Antonio. Ya sabes que a mí primero este tema me gusta, me apasiona. Podríamos estar hablando de muchísimos aspectos. Cada pregunta daría pues para un podcast perfectamente. Pero bueno, me he sentido muy a gusto. Sí me gustaría, pues alguna otra vez, redundar en algún aspecto concreto de esta cultura que ya digo, es esa parte de España que ya no está y que espiritualmente quiere volver y de hecho está volviendo, ¿no? Porque son muchísimos los proyectos que se están haciendo hoy en día para que aquellos tataranietos de los expulsados estén volviendo desde hace años a España, haciendo sus visitas turísticas, conociendo Toledo, conociendo, por ejemplo, las zonas del sur de España, Sevilla, Córdoba, etcétera, ¿no? Hervás también en Extremadura. Son muchísimos los que quieren volver a esas raíces y conocer o reconocerse en esas raíces. Pues te tomo la palabra, Juan. Desde este momento, diploma de colaborador del podcast y sobre todo, como tú dices, son temas pues que se abren muchísimo a otros aspectos y vamos a ir profundizando y conociendo muchísimas más cuestiones que creo son de un interés pues muy interesante, la verdad, importantes y que nos definen como pueblo, como sociedad y en definitiva es nuestra historia y yo creo que eso es muy importante conocerlo. Pues Juan Antonio Flores, un verdadero placer haberte tenido aquí en este podcast inaugural, que es el primero de muchos, espero, compartidos y que nos une pues esa pasión por los libros, por la cultura y por muchísimas aficiones. Así que Juan, agradecido por tu presencia aquí. Te lanzo ese reto de que en cualquier otro momento que tengas a bien y te apetezca, te pases por aquí, por las ondas y hablemos y charlemos en torno a este café virtual. El placer ha sido mío. Ya sabes que todo lo que signifique cultura, todo lo que signifique investigación, me gusta y estoy en ello, ¿no? Aparte de profesor, que es mi profesión, también tengo mucho espíritu investigador y muchas ganas de aprender. Ya lo sabes tú. Sobre todo eso que acabas de decir es muy importante, aprender, seguir aprendiendo. Todo momento, todo lugar es una buena oportunidad precisamente para disfrutar y para aprender. Pues Juan, lo dicho, muchísimas gracias, hasta pronto y de nuevo yo creo que nuestros oyentes han disfrutado muchísimo de este momento tan cercano a ese pueblo, a esa nación y a ese sentimiento, como tú has dicho muy bien, que es lo judío, lo hebraico. Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo para ti y un abrazo para todos.
Historia, cine, música, misterio, viajes, entrevistas, libros. Todo eso es Optio en Hispania, un nuevo podcast para nuevos tiempos. Y otra de las secciones más interesantes de este programa es sin duda la que dedicamos a los viajes. Y para este primer programa he decidido que me acompañéis a una ciudad maravillosa, una ciudad por la que siento un gran cariño, la verdad. Se trata de Oporto. Y viajar a Oporto es viajar a la melancolía, al recuerdo, a esa añoranza de otros tiempos. Podéis visitar muchísimos lugares, cualquier calle, cualquier calleja de Oporto merece mucho la pena. Pero aquí os voy a hablar de algunos rincones que no pueden faltar en vuestro próximo viaje. Por supuesto, es el sello de identidad de Oporto, es su puente, el puente Don Luis I. Es el símbolo por excelencia, ya os digo, de la ciudad, y es un lugar apasionante para los que nos gusta la fotografía. Un paseo por la Ribeira del Duero es otro de los momentos más especiales. Os lo recomiendo especialmente ese paseo al atardecer, cuando está a punto de caer la noche y las luces se encienden tanto en las barcazas como en las riberas del Duero. También, por supuesto, la Catedral de Oporto, la Sé, una edificación del siglo XII. Si queréis conocer a la gente de Oporto, el mejor lugar es el Mercado del Boao, una verdadera experiencia para los sentidos donde el viajero se convierte en uno más. Además podéis encontrar tiendas de todo tipo, tradicionales, donde comprar fruta, verdura, flores, souvenirs. Otro lugar especial es la estación de San Bento, una estación que destaca por su hall de entrada, con más de 20.000 azulejos en ese color típico blanco y azul, típico de Portugal y típico de Oporto. Tenéis que hacer también un paseo por el barrio do Barredo. Es uno de los más tradicionales de la ciudad y ese aire de melancolía, de ropa tendida en los balcones y en las ventanas, de esa música que sale precisamente de esas callejas, es un lugar fantástico. Y por supuesto no podía faltar su famosa librería Leio e Irmão, situada en un edificio neogótico. Tuve la suerte de conocerla, de visitarla, y os puedo asegurar que es una experiencia fantástica. Se ha hecho muy famosa a raíz de aparecer en varias de las películas de las adaptaciones de J.K. Rowling sobre Harry Potter, precisamente esta librería. Os podéis tomar incluso un café mientras hojeáis alguno de sus libros. Y para terminar, por supuesto, os recomiendo un paseo en barco por el río Duero o coger el mítico tranvía 22. Os sonará Duero y Oporto a ese vino de Oporto. También podéis asistir a la visita guiada por alguna de las bodegas que existen en la Ribera del Duero e incluso también participar en una cata. Sin duda un lugar maravilloso. Yo os lo recomiendo de todas, Oporto. Tomad nota y en vuestro próximo viaje ahí lo tenéis, en la desembocadura del Duero.
historia, cine, música, misterio, viajes, entrevistas, libros. Todo eso es Optio en Hispania, un nuevo podcast para nuevos tiempos. Y hasta aquí nuestro primer programa de este podcast, Un Optio en Hispania. Espero que haya sido de vuestro interés. También te animo a visitar el blog Optio en Hispania para acceder a contenidos extras sobre los que hemos hablado. Podéis escuchar este podcast en cualquier momento a través de iVoox, Spotify y suscribiros a estas plataformas para recibir cada nueva edición de Un Optio en Hispania. También puedes escuchar este proyecto de podcasting en YouTube y si te gusta, recuerda darle a like, compartirlo y suscribirte al canal. Simplemente pulsa el botón de suscripción y activa la campanita para recibir una notificación del siguiente programa. Recuerda la dirección de correo electrónico para cualquier consulta, optionhispania@gmail.com, y sigue las actualizaciones en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y llegamos así al final de este programa, el primero de este podcasting que hago con muchísima ilusión. Para mí ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros y vosotras. Espero que el programa haya sido de vuestro agrado y sobre todo espero que estéis ahí, al otro lado, en próximos programas, pues apoyando y sobre todo disfrutando entre todos y haciendo este programa conjuntamente. Os quiero dar una vez más gracias a todos por ese apoyo que habéis demostrado en las redes sociales. Aquí está el primero de espero muchos programas. He disfrutado muchísimo trabajo. También os pido un poco de comprensión. Vamos a ir creciendo, espero, y perdonad si ha habido algún tipo de error técnico. Espero vuestros mensajes, vuestras consultas. Un verdadero placer volver a la radio, volver al micrófono, disfrutando de lo que me gusta, comunicar. Y os emplazo al próximo programa. Vamos a intentar tener una periodicidad de 2 programas aproximadamente al mes. Lo dicho, muchísimas gracias a todos. Hasta el próximo programa.